Zonas ocupadas, Pato. Vamos a revisar algunos números del mercado laboral y de materia de crecimiento económico con nuestro siguiente entrevistado, Felipe Jaque, economista jefe de Banco Vice. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Bien, súper. Oye, Felipe, tenemos hartos temas. Quiero revisar contigo el legado económico del presidente Boric, quiero revisar contigo el IMASEC y quiero revisar contigo los efectos de lo que está pasando en Irán sobre nuestra En economía. Irán. Si te parece, partamos por lo más novedoso. IMASEC, ¿decepcionante? Estuvo bajo lo que esperábamos, teníamos cifras de crecimiento del orden del 1% anual, comparado con enero del año pasado, y terminamos con este dato bastante más débil. Ahora, en términos de secuencia de cómo ha ido la economía, efectivamente cuando uno mira las cifras más limpias, muestra que el periodo hasta más o menos enero del 25 fue el periodo donde mayor tracción tuvo la economía o mayor recuperación mostró desde más o menos mediados del 2024. Y ya desde febrero en adelante, la economía, comillas, se empieza a reptar de alguna forma, se estabiliza en niveles de actividad con algunos vaivenes, pero se estabiliza. O sea, de ahí para adelante se pierde bastante tracción en la velocidad de la economía y lo que hemos hecho este mes de enero, al final del día, es una dinámica muy parecida a lo que venimos viendo desde por lo menos mediados del año pasado. Eh, Son lo que finalmente nos engañan un poquito el ojo en términos de que a veces aparecen datos un poquito mejores que otros. Ajá. Pero yo te diría que en esencia el diagnóstico es que la economía estuvo más bien plana en los últimos meses, y en el larguísimo plazo uno puede sacar conclusiones como que seguimos atados a rendimientos o crecimientos del orden del 2% Ya, pero anualizado. el año pasado vamos a haber crecido 2,3 Dos, probablemente. tres. Ya, Sí, 2,3. Y se pensaba que este año el Central dijo entre 2 y 3, pero la mayoría de los analistas estaban en el 2,6, 2,7, o sea, esperando sí, un mejor año 2026 por montones de razones. Este dato negativo, el sí. primer dato del año, de enero, ¿compromete esas posibilidades de crecer 2,6 o más, Felipe? No, yo creo que no. Yo creo que al final, buena parte, por ejemplo, yo voy a hablar por nuestro 2.7, digamos que nosotros apuntamos para el 2020, para el 2026, tiene bastante que ver con tracción de estímulo externo, que ya lo hemos visto en términos de intercambio, en condiciones financieras y en crecimiento mundial. Eh, y eso probablemente va a estar más reflejado en la cifra a partir del segundo trimestre en adelante, que es más o menos lo que se demora todos estos shocks que entran en la economía. Y la segunda pata de la historia, que el optimismo probablemente más generalizado que se ve en las encuestas, ustedes lo comentaban en términos de expectativas de los agentes, empresas, hogares, tiene que ver con que se destraben ciertas claves de la economía en términos de inversión, en términos de aprobación de proyectos y en términos de una agenda que de alguna manera ponga el crecimiento y la inversión en primer plano. El primer dato del año, claro, decepcionante, pero yo te diría que no hipoteca en nada la trayectoria que uno está esperando para el 2026, 2027, que tiene que ver con buenas condiciones externas, y ahí podemos entrar después a lo que está pasando el último fin de semana. Eh, Buenas condiciones externas que además se aprovechan de manera bien marcada por el lado local. Ajá. Conversamos con Felipe Jaque, economista jefe de Banco Vice. Eh, Quería preguntarte ahora por el legado económico del gobierno del presidente Boric, Felipe. Cuando uno lee autoridades de gobierno, como el ministro Grau, te cuentan una Mm, película bien en colores. Te dicen, mira, generamos 705.000 empleos, más de los 700.000 que nos habíamos propuesto, controlamos el gasto fiscal, la inflación está controlada, es el periodo en el que la deuda ha crecido menos, y te cuentan varios datos como que la verdad el legado económico es muy bueno. Y por otro lado están los mm. analistas privados que ven otros datos, ven los datos desde otro ángulo y te dicen en el otro extremo esto es desastroso. Tenemos los dos extremos. ¿Cómo evalúas tú? ¿Cómo evalúan ustedes
el legado económico en datos, en lo concreto del gobierno del presidente Boric. Yo creo que las claves son, en primer lugar, es verdad que la economía anduvo en promedio en torno al 2%, 2 y algo por ciento, con algunos años mejores, otros años peores. Y por lo tanto, el panorama económico a nivel de crecimiento, a nivel del empleo que se creó, que fueron estos 700.000 y algo en el periodo, probablemente estaba bastante cuadrado con una economía que crece al 2%. Si uno se puede alegrar con eso o no, ya es una discusión un poco más larga. Yo pienso que no, porque un punto importante es que ese mismo periodo el mundo creció harto más que el 2%. Y nosotros estábamos acostumbrados a crecer más que el mundo, incluso. Entonces, ese es un primer dato. ¿En qué contexto uno está parado? El segundo dato que creo que es importante, y lo voy a palmar con el escenario de riesgo que se abrió este fin de semana, es que yo puedo decir que la deuda creció un poco más lento de lo que había crecido en los años anteriores. Es verdad, la deuda viene creciendo desde la crisis subprime hasta hoy día, secularmente todos los años en términos de deuda bruta a PIB. Pero lo que también hay que mirar es cuáles son tus activos netos, en el fondo, cuál es tu posición respecto de cualquier necesidad ante una emergencia que uno pueda tener en la economía. Y lo que hemos visto es que los activos del Tesoro Público han ido cayendo como porcentaje del PIB. O sea, Por no lo han tanto, la endeudado situación el que país, tenemos, pero han vendido activos. claro, y por ahí había una discusión respecto de esto mismo, y Corfo, por ejemplo, en la última semana. Y por lo tanto, entonces, ese es un punto que uno dice, ok, hay una deuda que se va estabilizando o crece más lento, pero yo no sé si es para alegrarse tanto. Ahora, el punto crucial de todo esto es que en los últimos años hemos tenido una economía que es incapaz de crecer más del 2%, y en segundo lugar, estamos parados en una posición donde cualquier viento en contra, cualquier situación de riesgo de cola en la economía mundial, nos pilla bastante más desamparados de lo que estábamos hace 10 o Más 15 años atrás, vulnerables. mucho más vulnerables. Y entonces ahí es cuando uno se acuerda de que tiene que tener líneas de sobregiro. Esto es como las familias, digamos. Uno tiene que tener algún colchoncito primero, tiene que tener algunas líneas de sobregiro, tiene que tener algún tipo de colchón financiero cuando las cosas se ponen más Bueno, complejas. de hecho, Eh, cuando vino el COVID, nosotros teníamos hartos recursos a que echarle mano y pudimos enfrentar teníamos, de buena manera y distribuir bastante plata. Acuérdense de los IFE, digamos, y además de sí, los retiros, sí, pero plata pública de los IFE, fue harta plata que sí, se le pudo entregar a las familias porque la sí. teníamos. Uno, y me explica que se aplicaron ahí, perfectamente nos podemos quedar con otros 10 o 15 puntos más de deuda, y ya ahí las clasificadoras de riesgo, que a todo esto es un punto que yo sugiero leer. ¿Cuál es la lectura que hacen ellas respecto de lo que ha estado pasando en los últimos años en Chile? Siguen siendo bastante cautos los mensajes que entregan. No es que estas compañías se vayan a adelantar demasiado hacia hay un cambio de tendencia que podría darse, pero el diagnóstico que hacen hoy día es de que la situación es como para estarla monitoreando. Mm. Eh, si fuese que hemos logrado algún avance, mi sensación es que estas mismas clasificadoras de riesgo nos estarían tratando mejor. Eh, y todavía queda la sensación cuando uno las escucha y uno conversa con ellos, que finalmente estamos al debe, que están esperando algún tipo de cambio de tendencia en crecimientos de deuda, en control del déficit, en orden de cuentas fiscales, en materia de potencial de crecimiento. Y por tanto yo creo que ese es como, si uno lo quiere resumir, el vaso medio vacío que hay que Esas, estar mirando. claro, esas son las expectativas que tienen las clasificadoras. Te quiero preguntar en Mm, particular por dos, porque acá el gobierno entrante ha mencionado que va a aplicar recortes relevantes en el gasto del orden de 6.000 mm, millones, pero también en su programa, Felipe, tiene considerado
que la economía va a ir creciendo más cada año. O sea, si nosotros decimos que el potencial hoy día es 2, ellos tienen considerado 2,5, 3, 3,5 y así. ¿Vamos a Sí. poder, vamos a poder crecer 3, 3,5% con las condiciones que tenemos hoy día? Yo creo que hay cambios estructurales que pueden llevarnos a eso. Por ejemplo, temas de aprobación. A mí me gusta citar una cifra que alguna vez escuché de Horizontal, del Centro de Estudios, que le hacía cierto mapeo al tema de aprobaciones y permisos de proyectos, y llegaban a una cifra que era algo así como entre 3 y 4 puntos equivalentes de tasa corporativa de impuestos cuando uno metía en la juguera todo lo que costaba aprobar proyectos y avanzar en iniciativas en los últimos años. Eso es un cambio estructural. Si uno maneja de mejor manera ese tema del ciclo de aprobaciones de proyectos y lo devuelve a lo que era hace unos años atrás, probablemente vamos a tener un impulso importante en la inversión. El segundo punto es, vamos a ver si es que se simplifica, se ordena de alguna manera la discusión respecto de cómo se tributa en Chile. Mi sensación es que hay una discusión abierta respecto de cómo se está recaudando y cómo se están estimando los ingresos. Eso tiene que ver con DIPRES, eso tiene que ver con Hacienda. Pero en términos más macro, creo que acá lo relevante es entender de que muy probablemente necesitamos una estructura tributaria más simple, que de alguna manera también ayude a que se reimpulse la economía de aquí para adelante. Hay bastantes expertos, yo no soy de los que están en esa línea más cercana a alternativas de esquemas tributarios, pero hay hartos expertos que han levantado un montón de propuestas que se pueden tomar y que van en esa línea, simplificar lo que es el sistema tributario en Chile. Felipe Jaque, economista jefe de Banco ICE, pero ok, supongamos que se facilita todo el proceso de inversión, ¿ok? Y que en vez de demorarse la cantidad de días o años que se demora ahora, se demora menos, ¿ah? Y eso agiliza un poco la inversión. Igual vamos a seguir concentrados en esta inversión en maquinaria y equipo, muy asociada a la minería, no muy distribuida en distintos sectores. Entonces, nos va a bastar con ese componente para que la economía crezca más con lo que espera la gente, no solo que crezca la economía, sino que también que se generen los empleos que se esperan y que llegue el bienestar un poquito más distribuido. ¿Nos va a alcanzar? Yo creo que hay un matiz al principio de tu pregunta que hay que agregar, y es que no solo queremos que se demoren menos los permisos, sino que queremos certezas, en términos de que los permisos no se revoquen o no entren en una nueva fase que nadie tenía mapeada que tenían que entrar, cosas por el estilo. Yo creo que eso es importante porque eso frena inversión que es un poquito más sensible a estos ciclos. Yo te diría que incluso la inversión en minería está acostumbrada a bastante viento en contra en muchas otras geografías. La inversión en energía también, en un mundo que cada vez se preocupa más de la sostenibilidad o de ser verde, entre comillas, yo creo que también está acostumbrada a todo esto embate. Es probablemente la inversión que tú mencionas, la de la otra vereda, digamos, la de la otra área de la economía, quien no tiene ni la espalda financiera, ni tiene la espalda legal, ni tiene el tiempo para básicamente verse enfrentado a este aumento de burocracia, si se quiere, o de demora en los permisos. Y es ahí donde probablemente se va a ver más cambios. Claro. Piensa tú que uno de los gráficos que muestra Hacienda es que efectivamente la inversión en minería repunta en un cierto minuto cuando sacan las discusiones respecto de royalty y la incerteza jurídica, si se quiere. Son otros sectores, yo creo, los que sufren más de primera mano y tienen menos herramientas para hacerle frente a estos temas que estamos hablando de aprobaciones. Claro, quizás proyectos más chicos, estás diciendo tú, como la pyme que Sí, está pidiendo una sí, patente para un restaurante o para una sí. botillería. Perfecto. Bueno, Felipe, habíamos hablado también sobre los efectos que pueda estar teniendo lo que ha pasado durante el fin de semana, ataques de Estados Unidos, Israel e Irán, represalias, riesgos de cerrar el estrecho de Hormuz con el petróleo subiendo 7%, refugio, en fin. ¿Cómo estás viendo este escenario y qué consecuencias crees que puede tener para nuestro país? Primero para el mundo y después para nuestro país.
Sí, la dinámica de este escenario yo creo que está bastante mapeada, son escenarios parecidos a los que vimos en los 60, en los 70, en lo que tú mencionabas son shocks a precios de petróleo, son escenarios inflacionarios en primera instancia, son escenarios donde se busca refugio y entonces todo lo que habíamos visto hasta el minuto de un dólar débil, de un mercado que no quería bonos del tesoro, se devuelve esos activos. Cada vez que se devuelven esos flujos empiezan a sufrir el resto. Así que un escenario un poco más enredado para nuestra economía, para la región y para el mercado emergente en general, que habían estado en el sweet spot probablemente en los últimos trimestres. Eso yo creo que es como bien estándar, si se quiere, de cómo el mercado reacciona y hacia dónde se mueve con estos eventos. Eh, no tenemos forma de saber cómo va a escalar esto, en términos de cuánto dura el conflicto, cuál es la capacidad que tiene de represalia Irán y cómo se involucra o no el resto de Medio Oriente. Pero yo creo que sería cauto en pensar que este es un conflicto mayor, eh, con implicancias que hay que estar monitoreando y que son significativas. Si uno lo pone en paralelo, por ejemplo, a la situación que se vivió en Venezuela, esto es bastante más elevado en términos de tensión y de esquilas que puede tener para el resto del mundo. Yo creo que hay que estarlo monitoreando y para efectos de mercado es un evento donde están todos los ojos puestos en temas más de estrategia militar, en temas de cómo se resuelve finalmente el conflicto. Eh, pero yo le pondría una nota de cautela bien grandota, eh, considerando que ya hemos visto cómo reaccionan los mercados a estos episodios, y este parece ser un episodio bastante más severo, ¿no? ¿Canales de transmisión posibles para la economía chilena o para el sector financiero chileno? Los clásicos son lo que decíamos, un poquito más de inflación. Lo que hemos visto en la historia es que esto le pega a los precios de energía, al precio del petróleo de manera importante. Los commodities, el resto de los commodities no necesariamente sufre bajas, pero el petróleo es quien destaca en toda esta historia. Dos, hay bastante refugio en dólar. Ya lo vimos en la apertura del tipo de cambio hoy día en Chile. Ahí se olvidan todas estas trifulcas institucionales en Estados Unidos y se vuelve a lo clásico: yen, franco suizo, dólar, oro también, pero ya está en niveles bastante altos, así que probablemente un candidato un poco más rezagado. Eh, y los spillovers para el resto de los mercados es que hay que estar atento, porque esto en general es un risk-off, es inversionistas tomando algo de cautela, y venimos de un último 12 meses donde todos los inversionistas han estado súper volcados a mercados emergentes. Y ahí es donde probablemente va a haber alguna cautela mayor con este episodio. Sí, total. 886 pesos vale un dólar a esta hora, subió harto en relación hace unos minutos que leímos la apertura de mercado, ha Mm, subido 15 pesos. sí, Y, y bueno, sí, ya es parte de las consecuencias. Ahora, la inflación que nos podría preocupar, porque típica que los canales de transmisión típicos, como decías tú, Felipe, son si sube el petróleo por estos temores de que se cierre el estrecho de Hormuz, probablemente eso se transmite a mayores presiones inflacionarias. Es algo sí. parecido a lo que temimos el año pasado con los aranceles Trump, que no llegó, o no ha llegado por lo menos. Yo no sé si tú sientes que que no, ya hay, zafamos. que no ha llegado. Y lo otro que depende un poquito de la persistencia del shock. Al final, uno como Banco Central probablemente van a estar pendientes de cuánto es el shock de precios de energía, cuánto es el shock de tipo de cambio que se está revirtiendo. Habían estado con viento a favor en términos del shock inflacionario a la baja. Acuérdate que las expectativas de inflación están bajo el 3% para este año. Eh, y eso se revierte. Ahora, si el escenario es un shock más bien transitorio, eh, probablemente la política monetaria, por ejemplo, no reacciona a ese shock. Si nos empezamos a quedar con persistencia en precios de energía más altos, ahí probablemente hay algún cambio importante. Por ejemplo,
nuestro escenario base era que había un recorte de tasa ahora en marzo y otro recorte de tasa adicional en junio. Estos escenarios que empiezan a ganar algo de probabilidad de que se extiendan en el tiempo, petróleo alto, tipo de cambio alto, enredo en términos de flujo del mundo, probablemente le ponen un freno aparte de esa expectativa. Claro, hacen menos probable que baje la tasa en este contexto donde aparecen amenazas inflacionarias. Aunque igual se espera que Sobre todo todo este están año la cerca de la inflación, neutral. claro, pero igual se espera que todo este año tengamos inflación bastante baja, por debajo del 3 durante la mayor parte del año, cerrando Sí, también bajo el 3. sí, sí. Sí, Ese es como el escenario base. Ahora, no son inocuos estos shocks de petróleo. Acuérdate que una parte entra directo, acá hay alguna mecánica donde se va suavizando el shock hacia el mercado local, pero finalmente se transmite completo. sí, tenemos MEPCO, tenemos estos Sí, pues. estabilizadores. Sí, última pregunta, Felipe, ¿te parece que eh, en los niveles actuales, 8.60, 8.80, el dólar ya está equilibrado? Tres cosas que hemos estado mirando que son para tener en cuenta. Con $6 de cobre, efectivamente el tipo de cambio a niveles de los 8.60 o hasta 8.70 están como bien equilibrados, considerando la baja de tasa que vemos acá y la baja de tasa que se ven afuera, más la debilidad esta relativa que habíamos visto del dólar global. Cobre más abajo, estamos hablando en la vecindad de los $5, $5.25, nos dan tipos de cambio más cerca de los 8.80, obviando el shock que tuvimos este fin de semana. Claro. Y en términos estructurales, queremos ver si es que efectivamente vamos a tener una economía más competitiva que nos permita tener un tipo de cambio real, que ya es algo más bajo de los peaks que tuvimos hasta hace un año atrás, y cuánto se acerca a los promedios históricos. Por el momento trabajamos con un tipo de cambio real que es más depreciado respecto al promedio histórico, considerando que la economía chilena, comillas, necesita ese tipo de cambio real más alto, dado que es menos competitiva que antes. Si las cosas estructuralmente cambian, probablemente podríamos ir hacia estructuras de tipo de cambio de equilibrio más bajos de lo que estamos viendo hoy día, que son estos, como te decía, entre 880 y 900, depende del cobre que estemos mirando. Claro, excelente, clarísimo, Felipe Jaque, economista jefe de Banco Vice. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Más que Números. Que tengas muy buen día y muy buena Muchas gracias, que semana, esté muy bien. buen mes, buen año, buen todo. Chao, que esté bien.